Carrasco y esto es Animales Universitarios. Muy buenos días, es un gusto tenerlos nuevamente en un video más. Espero estén cómodos y listos para armarse de conocimientos de derecho. Y ahora, los temas que se explicarán son contratos, concepto de convenio y contratos, elementos de existencia de los contratos, requisitos de validez de los contratos y clasificación de los contratos. Y bueno, como ya sabemos, los temas que tocamos en nuestros videos son un poco amplios, por lo que siempre contaremos con el apoyo de mis compañeros que se dan la tarea de investigar estos temas por nosotros. Así que una vez más hay que darles la bienvenida a mis compañeros Apolinar Jiménez José Antonio, Baezcar Itzayana Itzel, Barroso Hernández Luis Ángel, Espinosa Cumplido Araceli Itzel y Naranjo Salvador María del Carmen. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Espero se encuentren muy bien y espero no hacer más largo esto. Demos comienzo a los temas y la primera que nos apoyará será mi compañera Itzel. Adelante, te escuchamos. Qué buen tema el de este podcast, ¿cierto? Pues es conveniente saber qué son los contratos, ya que la adquisición de bienes, prestación de servicios, incluso el matrimonio, se lleva a cabo mediante un contrato, así que comencemos definiendo lo que es un contrato. Se dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Asimismo, para la existencia de un contrato se requiere el consentimiento. Este manifiesta la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita. También es necesario el objeto, siempre y cuando pueda ser materia del contrato. Hablando de los contratos, surge una pregunta: ¿qué es un convenio? Según nuestro código, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre contratos y convenios. En sentido estricto, al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades, para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio en sentido estricto le corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. Muchas gracias, Itzel. Vaya que este tema sí es importante. Ahora escucharemos a mi compañera Baez. Adelante, te escuchamos. Gracias, Samantha. Para que el contrato exista es necesario que haya acuerdo de voluntades de las dos partes que lo celebran. Este acuerdo de voluntades se le denomina consentimiento. El importantísimo rol que el consentimiento desempeña se traduce que es la base del contrato, ya que sin él no existe ningún tipo de contrato. En ese sentido, todos los contratos son consensuales. Se denomina consensuales a aquellos contratos que para su formación solo requiere el consentimiento. Ahora bien, basándonos en algunos artículos para el consentimiento del contrato se requiere: será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Código Civil Federal 2020, artículo 1803, fracción 1. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio de voluntad deba manifestarse expresamente. Código Civil de la Federación 2020, artículo 1803, fracción 2. Los contratos se perfeccionan por mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresadamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, el uso o a la ley,
Código Civil Federal 2020, artículo 1796. Objeto. Se refiere literalmente al bien, entidad u objeto físico sobre el cual se elabora un contrato. Este objeto debe existir, aunque también puede haber un compromiso de su existencia en el futuro. Las cosas futuras pueden ser objeto de contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando está presente su consentimiento. Código Civil Federal 2020, artículo 1826. Esto suele suceder en los bienes raíces donde se acuerdan los tratos por propiedades que aún no están construidas, pero se da fe de que lo estarán en un futuro. El objeto de los actos jurídicos es la cosa o hecho sobre el cual recae la obligación contraída cuando se trata de obligaciones de hacer o no hacer. El objeto es exclusivamente de la conducta humana. Ahora mencionaremos un poco de los artículos relacionados con el objeto. Existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en su especie. Estar en el comercio. Código Civil Federal 2020, artículo 1825. Objeto directo con los contratos. Del acto jurídico sería crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El objeto directo solo tiene la característica que es de ser jurídicamente posible. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o las buenas costumbres. Código Civil Federal 2020, artículo 1830. La forma es el modo en el que las personas manifiestan su voluntad de celebrar un contrato. Esta puede ser tácita o escrita. Son formas expresas o escritas las que tienen una manifestación exterior y tácitas las que se deducen del comportamiento de las partes. Entre las formas expresas pueden hallarse la verdad expresada por medio de palabras. Las formas tácitas ocurren cuando, sin que la otra parte manifieste voluntad de contratar, comienza la ejecución del contrato. Por ejemplo, tomar una golosina del kiosco y entregar el dinero correspondiente sin mediar palabra. La escrita, cuando las partes suscriben un documento privado. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes o las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego, y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. Código Civil de la Federación 2020, artículo 1834. Gracias, Baez. Ahora le daré oportunidad a mi compañero. Escuchémoslo. Ahora, los elementos que hacen que un contrato pierda la validez. ¿A qué nos referimos con esto? Es el mejor momento de que hable de los elementos que hacen que un contrato pierda validez por vicios de consentimiento. Ausencia de vicios. Dentro del consentimiento no debe de ser válido si sufren lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Lo que quiere decir es que nunca será válido un contrato si alguien dio su consentimiento por error, ya sea porque no entendió de qué trataba, porque es una persona analfabeta o si obligaron a aceptar con el uso de violencia. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. En pocas palabras, nadie puede firmar un contrato en mi nombre y sin autorización mía. Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona cuyo nombre fueron celebrados lo ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que por el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contrato tendrá derecho de exigir daños. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. A lo que se refiere este artículo es que podemos exigir
a que se cancele el contrato por un error de cálculo. Un ejemplo es cuando compro en Mercado Libre. Los productos que muestran se miran de una forma, ya sea de mejor calidad o se miran muy grandes. La triste realidad es que no tienen las mismas dimensiones y me intentan estafar, así que puede pedir la devolución de mi dinero o que me den un producto como me lo prometieron con las mismas dimensiones, etc. Pero el precio debe ser el mismo, no deben subir, ya que el contrato de venta ellos establecieron un precio el cual acepté y tengo el derecho de exigir el producto prometido, y ellos tienen la obligación de cumplir con el producto. Dolo es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplea para inducir el error o mantener en él a alguno de los contratantes. Dolo o mala fe de una de las partes, y el dolo que proviene de un tercero sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido de causa determinante de este acto jurídico. Eso se encuentra en el Código Civil de la Federación 2020, artículo 1816. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Esto invalida el contrato cuando se recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró en este falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. ¿Es en serio? Claro, gracioso pero verdadero. Yo escuchándote recordé un caso de una conocida. Resulta que la obligaron a firmar un contrato. Y digo la obligaron porque un tercero la amenazó. Y pues ella terminó cediendo. ¿Se puede cancelar ese contrato? Claro, mira, si nos basamos en el Código Civil podemos encontrar tu respuesta. Es nulo el contrato celebrando por violencia, ya provenga de alguno de los contratos o ya de un tercero interesado o no en el contrato. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes. Ni hablar, voy a comentarlo enseguida, porque esto es totalmente inaceptable. Bueno, gracias Apolinar, enseguida lo checo. No se te olvide, espero que sí me hayas escuchado. Cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres, no es lícito renunciar para el futuro la nulidad que resulte del dolo de la violencia. La licitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad ya absoluta, ya relativa según lo disponga la ley, por su objeto o motivo o sea fin ilícito. No fue nada, pero recuerda, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, rectifica el contrato, no puede ser sucesivo reclamar por semejantes vicios. Vaya que es un tema extenso, pero muchas gracias Apolinar. Ahora vamos con mi compañero Luis. Adelante, te escuchamos. Para empezar, debemos entender bien lo que es un contrato. Por lo que un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativas entre los contratantes. Además, de acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su reflexión otros actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega. Contratos reales o existentes son formalizados en documentos especiales, y esos contratos formales son de modo que en los casos especiales con la sola voluntad no basta. Nos dice la ley que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto viene en el Código Civil de la Federación del 2020, artículo 1792. Esto nos da a entender que para su creación deben ser dos personas las cuales pueden transferir sus partes del contrato a otra persona. Para la existencia del contrato se requiere el consentimiento. Esto viene en el Código Civil de la Federación 2020, artículo 1794, fracción 1. Objeto que pueda ser material de contrato. Esto viene en el Código Civil de la Federación 2020, artículo 1794, fracción 2.
nos explican que un contrato debe ser visto por ambas partes de los que lo componen y que estas dos partes deben de estar de acuerdo. El contrato puede ser inválido por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por vicio del consentimiento, porque su objetivo, motivo o fin sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Esto viene en el Código Civil de la Federación 2020, artículo 1795, fracción 1 a 4. Aquí nos dice que los contratos se pueden cancelar por oposiciones o el no seguimiento del mismo contrato. Así puede quedar invalidado el contrato. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Código Civil de la Federación 2020, artículo 1796. Esto nos explica que en algunos contratos puede haber especificaciones o pueden ser cambiados de un momento a otro por la persona que efectúa. Se contrata excepto si tiene que ver algo con la ley. Empecemos con la clasificación de los contratos. Los contratos unilaterales son cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta le quede obligada. Contratos bilaterales, cuando las partes se obligan recíprocamente. Contratos onerosos, son aquellos en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Contratos gratuitos, son aquellos en el que el provecho es solamente de una de las partes. Contratos conmutativos, estos se dan cuando el provecho es solo gravámene, son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Los contratos aleatorios son cuando los provechos o gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueden determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta sino hasta que se realice la condición o término. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Entre tanto no existía dicha entrega, solo hay un antecontrato, también llamado contrato preliminar o promesa del contrato. Los contratos formales son aquellos que el consentimiento debe manifestarse por escrito con un requisito de validez de tal manera que si no se otorga se escritura pública o privada. Según el contrato debe estar afectado nulabilidad relativa. Los contratos conceptuales son en oposición a los formales. Son aquellos que para su validez no requieren del consentimiento y se manifiestan por escrito y por lo tanto pueden ser verbal o puede tratarse de un consentimiento táctico, mediante hechos que necesariamente lo supongan. Contratos principales son aquellos que existen por sí mismos. Contratos accesorios son aquellos que siguen una suerte de los principales porque la nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez la nulidad y la inexistencia del contrato de accesorio. Estos contratos accesorios son llamados también de garantía porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. Y por último tenemos los contratos públicos y privados. La administración canaliza su personalidad jurídica a través de dos vías diferentes, mediante actos de derecho público, o sea, investido de autoridad, o como se prefiere decir, ejercitando su poder de imperio. También podría ser mediante mecanismos o instrumentos de derecho privado, es decir, como sujeto de derecho en la situación de concurrencia, con los demás sujetos del ordenamiento, mediante la segunda vía. La administración hace uso de la figura contractual. ¡Qué interesante! Muchas gracias, Luis. Ahora escuchemos a mi compañera María. Adelante. ¿Y qué es eso? Pues los contratos que se hacen cuando una persona llamada vendedor le vende a una persona llamada comprador una cosa o un derecho, y que a su vez el comprador debe pagar el precio de la cosa o el derecho. Esto es lo que comúnmente hacemos cuando vamos a comprar cosas, pero en nuestro caso no nos dan un contrato siempre. Hola, hoy les hablaré de los contratos de transmisión de dominio. Pues bien, existen 4 tipos de contratos de transmisión de dominio. Uno de ellos es el contrato de compraventa, y se preguntarán, ¿qué es eso? Pues habrá compraventa cuando uno de los dos contratantes
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. Sí, María, eso déjalo como para cuando compras un terreno o un carro. Sí, tienes razón, pero bueno, es como yo lo vi. Bueno, déjame terminar de explicar. Este tipo de contratos tiene elementos como son el consentimiento de las personas o las partes, la cosa y también debe tener el precio. Otro tipo es los contratos permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. ¿Y eso cómo es? Pues quiere decir que uno de los contratantes tendrá que dar algo, es decir, Luis me vende una mesa, yo le vendo una silla. Otro de los tipos es el contrato de donación. Y también, no sabía qué es, no se preocupen. Donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Es decir, cuando una persona le dona o le regala sus bienes, puede ser todo o solo algunos. Las personas que participan en el contrato se les llama donantes, que es el que va a dar la cosa, y a la otra, que es la persona que recibe, se le llama donatario. Y el último tipo, los contratos mutuos. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Y estos son aquellos contratos que se obligan a una persona a dar una cosa o propiedad al mutuario, y se le obliga a devolver en especie la misma cantidad y calidad de la cosa. Vaya, qué interesante. Hay tantas cosas que no sabía, pero gracias por esa información tan importante, María. Pero ahora escuchemos a mi compañera Itzel. Adelante. De los contratos de transmisión de uso podemos distinguir el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. El Código Civil menciona que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. En cuanto a la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cubierta y determinada. Pues esto está muy claro. Es, por ejemplo, rentar un local. Una persona es el arrendador y la otra el arrendatario. Pero, ¿se han preguntado qué es objeto del contrato de arrendamiento? Pues chequen lo que dice nuestro Código Civil. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Por ejemplo, sería imposible que alguien nos arrendara algo consumible. Pues, como ya dije, nuestro Código Civil dicta que solo se pueden arrendar los bienes que puedan usarse sin consumirse. Por ejemplo, una casa, un automóvil, etc. En cuanto a la capacidad, puede arrendar todo el que tiene libre disposición de sus bienes, así como el arrendatario con autorización del dueño de la cosa o de la ley. El copropietario de cosa indivisa no podrá arrendar sin el consentimiento de los otros copropietarios. No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. En este contrato puede celebrarse verbal u otorgarse por escrito, aunque es muy conveniente que se haga de manera escrita para evitar problemas. El código así lo indica. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad
se imputará al arrendador. El contrato deberá contener las siguientes estipulaciones: nombre del arrendador y del arrendatario, ubicación del inmueble, objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta, el monto y lugar del pago de renta, la mención expresa del destino del inmueble, el término del contrato, el monto del depósito o, en su caso, los datos del fiador en garantía. El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente. Entregará al arrendatario una copia que, en su caso, tendrá acción para demandar el registro mencionado y la entrega de la copia del contrato. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada, en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciera, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Para entenderlo mejor, podemos decir que este contrato se celebra entre dos partes, una conocida como comodante, quien de manera legal presta el uso de su inmueble a otra, conocida como comodatario, y al contrario del arrendamiento, en este contrato no se requiere una compensación a cambio. Sin embargo, se tiene que regresar la cosa que nos fue concedida en el tiempo estipulado. Algunas características del contrato de comodato es que el comodatario adquiere el uso pero no los frutos y asecciones de la cosa prestada. Además que el comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. Pero es útil saber que, si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro. Por ejemplo, si nos prestaron una máquina impresora, debemos usarla únicamente para eso, y si llega a sufrir un deterioro, pues por ese fin, entonces no recae una responsabilidad sobre nosotros, pero si la usamos para un trabajo distinto, seremos responsables del mal uso de la cosa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que, si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o plazo incumbe al comodatario. Así que para evitar problemas es bien necesario que en el contrato se especifique un plazo para hacer uso de la cosa. Dentro de las obligaciones del comodante encontramos que, si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer para la conservación de la cosa algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la impresora, en caso de que ésta necesite algún arreglo o mejora, el comodatario deberá informar al comodante para que éste gestione los gastos extraordinarios por el arreglo o mejora del objeto, en caso de que no sea responsabilidad del comodatario. Además que, cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios al que se sirva de ella, el comodante es responsable de estos, si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al comodatario. Por eso debemos estar informados qué se hace en caso de que la cosa sufra algún deterioro y saber que el comodatario es el que se encarga de los daños siempre y cuando cumpla con las especificaciones antes mencionadas. Por último, en cuanto a la duración de este contrato, se estipula en el mismo, aunque también es importante saber que nuestro Código Civil menciona: el comodato termina por la muerte del comodatario, así que la muerte del comodatario también es motivo para dar fin al contrato. Gracias, Itzel. Y ahora, ¿cuáles son los contratos de custodia? El primero es el depósito. Es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a
recibir una cosa, mueble o inmueble que al que le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. El depósito voluntario. El depósito voluntario es cuando el depositante se ve exento de los elementos de presión a la hora tanto de decidir si constituye o no el depósito, como de elegir la persona del depositario. Ahora, el depósito necesario. Cuando en la presencia de un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante, se convierte en factor determinante de la constitución del depósito. Y aún de que éste se constituya en manos de un concreto depositario, de tal manera que en ausencia de este elemento extraño, el depositante no hubiera constituido el depósito o no lo hubiera hecho necesariamente en manos de este depositario en particular. Bueno, ahora, terminando mi tema, le daremos paso a la compañera María para que hable. La escuchamos. Hola de nuevo. Ahora les hablaré de los contratos de prestación de servicios. ¿Y en qué consiste eso? ¿O qué es? Pues verán, es cuando normalmente un profesional de un área le brinda un servicio a otro mediante su oficio o su profesión. A el otro le podemos llamar cliente. O también, otro de los ejemplos que les daré es la prestación de servicios como son el agua, luz, internet, etc. Estos contratos tienen características y no crean que nada más son así. Tienen tantas características que solo les diré algunas. Son bilaterales, ya que existen derechos y obligaciones de ambas partes. También se dice que son onerosos, ya que tienen provechos y gravámenes recíprocos. También son formales, pero también estos tienen derechos y obligaciones de las dos partes. Tienen que respetar y cumplirlas, ya que si no lo hacen, pues el contrato se rompe. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Gracias María, siempre tan entusiasta. Ahora vamos nuevamente con mi compañero Luis. Te escuchamos. Seguiremos con el siguiente tema abordado, su definición, sus características y citas del mismo. Un contrato de gestión colectiva o contratos asociados son aquellos contratos donde dos o más personas físicas se constituyen para obtener un fin común, días económicos o sin fines de lucro. Por lo general, los organismos de gestión colectiva realizan un seguimiento de cuándo, dónde y qué obra utilizan. Negocios como los usuarios de las tasas y otras condiciones recaudan las tasas que abordan los usuarios y las distribuyen entre los titulares y los derechos. A continuación les daremos los contratos que hacen uso de la gestión colectiva. Contrato de sociedad. Es aquel que en virtud de la cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Son elementos esenciales la construcción de un fondo común, con las aportaciones de los socios y el intento de obtener un lucro partícipe y partible entre los socios. Su modelo se puede dar en la sociedad. Después seguirían los contratos parcelarios, y son aquellos en los que una parte promete ciertas prestaciones a la otra a cambio de una participación en las ganancias. Que ésta obtenga esta cesión, que disfrute de bienes o elementos de una explotación a cambio de una parte alícuota de los frutos o utilidades. Que aquellos produzcan remuneraciones dispensadas a un empleado en funciones de los bienes obtenidos. Gracias nuevamente, Luis. Ahora pasemos a escuchar a mi compañera Mais. Adelante. Gracias, Sam. Ahora les hablaré de los contratos de garantía. Estos pertenecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Su objeto es presentar asesoría que solo devine exigible en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Ello requiere que la presentación principal sea posible, lícita, determinada o determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible. Los contratos de garantía son, pues, accesorios y subsidiarios.
Lo primero, porque solo son exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal y no puede concebirse sin la existencia del contrato principal. Lo segundo, esto es la subsidiariedad. Significa que el obligado en el contrato de la garantía solo lo hace en caso de que el deudor del contrato principal no cumpla con su obligación. Ahora haremos mención sobre los siguientes artículos. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Código Civil de la Federación 2020, artículo 2794. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Código Civil de la Federación 2020, artículo 2795. Gracias, Vice. Siempre con información tan importante para compartirnos. Pero ahora pasemos con los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos en los cuales un contratante establece el contenido, es decir, lo predetermina una sola persona, la otra solo puede decir que sí. El contrato tipo hecho por una sola de las partes se identifica con el contrato por adhesión. Los contratos de adhesión son los contratos llamados de suministros públicos y estos pueden ser de energía eléctrica, agua, corriente, gas, telefonía, contratos de seguros o contratos bancarios. Bueno, dejando esto a un lado, ahora podemos definir el contrato como un pacto entre dos partes. Mediante este acuerdo, las partes firmantes establecen un compromiso entre ellas, que no es otro que el de cumplir ciertos aspectos contenidos en este contrato que les vincula. De este modo, se genera una serie de obligaciones entre las partes. Estas obligaciones, por desgracia, no siempre son objeto de cumplimiento. ¿Les ha pasado que les prestan un lapicero, plumón o goma a sus compañeros y ustedes les dicen, pero me lo devuelves, y les contestan, sí, claro, te lo prometo? Y al terminar las clases ya no se los devuelven porque se les perdió. Bueno, este es un ejemplo vago de cómo a veces no cumplen los contratos. Y bueno, con este ejemplo feo que les acabo de dar, doy por terminado los temas. Ahora le daremos paso a las conclusiones a las que llegaron mis compañeros. Bueno, vamos con mi compañera Itzel. ¿Qué puedes decirnos acerca de los temas mencionados? Considero que los contratos son una base fundamental para que dentro de la sociedad exista una buena convivencia o armonía. Sería imposible imaginar una sociedad en la que no tuviéramos la confianza de dar o prestar algún bien o servicio, sin la seguridad de que nos será devuelto o compensado, según sea el contrato. Y digo imposible porque los contratos existen desde hace muchos años, aunque no de manera formal, pero una noción sí que existía. Sabemos que en la prehistoria en los trueques se daba el intercambio de cosas. Ahora es más complejo, pero me refiero a que en un mundo tan globalizado y complejo es vital hacer contratos y conocer todos los que existen, tanto los derechos y obligaciones a los que nos sometemos al firmar y aceptar el contrato. Muchas veces sabemos cuáles son los derechos que contraemos, pero no las obligaciones que tenemos. Así que este tema me ayudó a comprender eso. Además, pienso que haré contratos para todo y con quien sea. A veces nos confiamos del familiar, de los amigos, pero no tiene que ser así, porque nada nos asegura que nos van a corresponder. Y aunque se molesten, pero un contrato vale más que muchas consecuencias de no hacerlo. Muchas gracias, Itzel. Ahora escuchemos a mi compañero Apolinar. ¿Qué puedes rescatar sobre los temas mencionados, compañero? Considero que los contratos son una base fundamental para que dentro de la sociedad exista una buena convivencia o armonía. Sería imposible imaginar una sociedad en la que no tuviéramos la confianza de dar o prestar algún bien o servicio, sin la seguridad de que se nos será devuelto o compensado, según sea el contrato. Y digo imposible porque los contratos existen desde hace muchos años,
aunque no de manera formal, pero una noción sí que existía. En la prehistoria en los trueques se daba el intercambio de cosas, ahora es más complejo, pero me refiero a que en un mundo tan globalizado y complejo es vital hacer contratos y conocer todos los que existen, tanto los derechos y obligaciones a los que sometemos al firmar y aceptar el contrato. Muchas veces sabemos cuáles son los derechos que tenemos, pero no las obligaciones que contraemos, así que este tema me ayuda a comprender eso. Además pienso que haré contratos para todo y con quien sea. A veces nos confiamos del familiar, de los amigos, pero no tiene que ser así, porque nada nos asegura que nos van a corresponder. Y aunque se molesten por un contrato, vale más que muchas consecuencias de no hacerlo. Vaya que estoy de acuerdo contigo, Apolinar. Y ahora escuchemos a mi compañera María, que sé que tiene algo muy importante que decirnos. Los contratos son muy importantes, ya que son documentos que expresan acuerdos entre dos personas. También aprendimos la clasificación de los contratos, ya que no sabía que existieran tantos. Este tema fue muy interesante, ya que también ampliamos nuestros conocimientos en cada uno de los contratos. Ahora sí, en alguna ocasión quisiéramos hacer un contrato o nosotros somos parte de uno, ya tenemos el conocimiento de ello. Y será más fácil todo. Y no solo a nosotros, también a nuestra familia, en caso de que tengan problemas con los contratos. Fue una maravilla aprender algo nuevo en esta unidad. Claro que sí, ahora todos sabemos que es importante saber de los contratos y sus tipos e importancia. Ahora, este tema me recuerda una vez cuando era niña, mi mamá había contratado el servicio de internet y cable. Junto con estos dos servicios le daban gratis el servicio de telefonía y así estuvo durante 2 años hasta que la tarifa de estos servicios subió y mi mamá se dio cuenta que le estaban cobrando el servicio de telefonía y a lo que ella se molestó mucho y fue a reclamar, ya que ella en su contrato de estos 3 servicios que nos proporcionaban decía que era el internet más cable y la telefonía gratis. Así que hizo un merequetengue ahí y dijo que si le respetaban el contrato o se cambiaría de compañía. Al final de todo no le resolvieron nada a mi mamá, así que se cambió de compañía. Salió un poco más cara, pero tenía mejor calidad. Y bueno, después de esta historia, escuchemos lo que tiene que decir mi compañera Baez. Adelante. Al estudiar estos temas, pude llegar a la conclusión de que me conviene más hacer un contrato escrito, ya que así tendré cómo poder comprobar que soy empleada y poder exigir mis derechos como tal. Si tan solo esto lo hubiera estudiado antes, podría haber exigido mis derechos como el aguinaldo, ya que antes no me lo dieron. Decían que los jóvenes no lo obtenían, pero ahora que lo pienso, pero ahora ya es verdad. Mientras que el patrón tenga conocimiento de la minoría de edad de su empleado. En ese momento yo tenía 15 años y sí, mi patrón sabía de mi minoría de edad, así que pues me pagaba mis horas correspondientes a lo que había hecho. Eso es correcto, eso estaba bien, porque si nos basamos a la ley, los menores de edad no deberían trabajar la misma cantidad de horas un menor de edad que un mayor de edad, ya que la ley no lo permite. Pero por favor, en México todos sabemos que de hecho existen jóvenes menores de edad que trabajan mucho más que las personas que ya están con su mayoría de edad y tienen un buen puesto. Los explotan y no les pagan bien, porque... Gracias, Baez. Ahora, finalmente, mi compañero Luis. Escuchemos. En conclusión, en el tema abordado de clasificaciones de contratos, me ha ayudado a entender más los contratos, ya dicho sea de paso, a comprender algunos con la finalidad de poder utilizarlos a un largo plazo, en algún momento de mi vida o de mi carrera, como podría ser el contrato gratuito, como nos explica que solo una de las partes le saca provecho. Podría asimilarlo así a la hora de mi trabajo, igualmente de contrato débil, lateral, en los cuales yo y mi cliente a futuro tendremos partes iguales. Ya sea él me paga y él su trabajo.
Podría también decir que los contratos unilaterales podrían ser como cuando nos proponemos o nos dicen que tenemos que hacer tarea. Nosotros nos quedamos obligados y la otra persona, que sería el profesor, se queda con el poder. Los contratos de gestión colectiva me ayudaron mucho a entender más sobre los contratos, ya que dice aquí que pueden ser muchas personas, como puede ser una sociedad, y esto lo podría utilizar a la hora de ponernos de acuerdo con los vecinos o con la gente de mi entorno para poder hacer un contrato para la mejora de nuestras vidas o la mejora de nuestro entorno, para cambiar cientos de cosas en nuestro entorno. Para finalizar, siento que el tema de contratos es importante, pues gracias a él ahora comprendo más la diferencia entre unos y otros y sé cómo aplicarlos en mi día a día y con otras personas. Y dicho todo esto, me despido. Y con esto finalizamos los temas. Muchas gracias a todos por su tiempo y dedicación para investigar y explicarnos los temas. Siempre es un gusto tenerlos aquí en su canal. Espero verlos en un próximo video. Que tengan un buen día, se los desea sus amigos animales universitarios. Buena tarde y nos vemos en un próximo video. Adiós.